Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en ¿Qué pasa? Se olvido nuevamente. Y esta semana a este programa que lo hacemos en conjunto entre el Museo de la Memoria y la Universidad de Santiago a través de Santiago TV. Esta semana tenemos un invitado muy interesante. Es un amigo mío, pero quedamos que yo le podía hacer preguntas que eran también más políticas o pudiesen quizás ser incómodas. Pero quiero presentarles a Tomás René Hirsch Goldschmidt. Todo eso. Sí, ¿está bien? ¿Son todos los nombres? Todos esos son los nombres, sí. Todos esos son los nombres. Y los tuyos, yo, la primera incomodidad es que no sé si en la tele te tengo que decir Francisco, te puedo decir Pancho. Pancho no. Ah, ya, Pancho, Sí, perfecto. Si te enojas, Estamos bien, entonces. dice Francisco. Pero... y bien, yo quiero partir esta conversación contando que cuando me nombraron director del Museo de la Memoria, la primera persona que pidió una entrevista casi con calidad de urgente conmigo es Tomás. Y claro, fue el primero que yo recibí. Y él venía con una propuesta que mejor dejar a él que lo pronuncie, porque es una propuesta de algo así como Stoppelstein. Y tenía que ver esa propuesta con sus abuelos y con su padre. Tomás, ¿en qué consistía esa propuesta? Bueno, también fui el primero, pero también para felicitarte porque consideraba muy bueno y muy importante que tú fueras el director del museo. Yo creo que era un cargo que tú podías y puedes y has podido llevar de un modo que yo encuentro brillante. Es un museo que ha estado, bueno, en la noticia además últimamente por cuestiones que no debería estarlo, digamos, pero por estos intentos negacionistas. Pero ese fue un primer motivo, digamos. Ya hablaremos de la ley. Que seguro, claro, seguro. Sí. Yo había estado poco antes en Alemania participando de una actividad que justamente tenía que ver con la memoria, con la importancia de la memoria. En Alemania, desde comienzos de los años 90, un artista, un escultor de Köln, cuyo nombre me es muy impronunciable, así que lo vamos a dejar por ahí pendiente, desarrolló esta idea de la Stoppelsteine. Stoppelsteine, que tampoco está muy bien pronunciado, quiere decir las piedras en que te tropiezas, piedra en que te tropiezas. Y la idea es que, para ponerlo muy brevemente, frente a la casa, donde el último lugar donde vivió alguien que luego fue arrestado y llevado a los campos de concentración nazi, o desaparecido, o asesinado ahí mismo, pero el último lugar en que vivió, frente a esa casa, la idea es poner una placa de bronce donde sale muy simple su nombre, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte si se sabe, o de desaparición, y si fue asesinado, desaparecido, fusilado o logró sobrevivir. Nada más, y el nombre. Y esta piedra se pone levemente levantada sobre la vereda o el pavimento, porque la idea es que tú te tropiezas, y la idea de tropezarse es muy interesante, tiene que ver con que tienes que agacharte, tienes que hacer una suerte de reverencia también, tienes que mirar hacia abajo, tiene mucho simbolismo para encontrarte con el nombre de esta persona y de ese modo mantenerlo vivo. Nosotros sabemos que la memoria, los nombres de quienes fueron ejecutados, es un modo también de tenerlos vivos. Saltándome varios años, vengo llegando ahora hace un par de semanas de Israel, donde estuve en el Yad Vashem, el Museo de la Memoria, y la sala más impactante en ese museo es la sala de los nombres, donde han buscado rescatar los nombres de los 6 millones de judíos, pero no solo los judíos, también de gitanos y otras víctimas que fueron asesinados en los campos de concentración. Y la sala de nombres, es decir, la idea de traer el nombre, fue lo que a mí me impactó en esa experiencia que viví en Alemania, donde se hizo esta ceremonia justamente por mis abuelos y por mi padre. Mis abuelos fueron llevados a los campos de concentración y ahí fueron asesinados. Claro, te iba a preguntar justamente eso, ¿por qué te invitaron? O sea, a ti. Me invitaron. ¿Y en qué consistió esa ceremonia en la que participaste? Mira, mi padre y su familia vivían en un pueblo muy pequeñito en la frontera de Alemania con Holanda, que se llama Burg Steinfurt,
muy pequeño, un pueblito de 6.000 personas en la época de la Segunda Guerra, donde vivían alrededor de 300 judíos o familias judías. Los únicos que se salvaron fueron mi padre y su hermana, porque arrancaron hacia Holanda después de estar en un campo de trabajo forzados. Con el tiempo se rescató la memoria de ese pueblo. Un profesor de ese lugar empezó a buscar en los archivos, en fin, hasta que encontró que en el colegio de ese pueblo habían habido 23 niños y niñas judías que habían sido asesinados y que un par se habían salvado. Y entonces empezó a reconstruir la historia y finalmente tomó contacto con este artista que es de la ciudad de Colonia, un artista que ya ha puesto más de 65.000 de estas placas, y lo invitó y le pidió en el fondo hacer esta misma actividad en este pueblo para alrededor de 19 personas que habían sido ejecutadas, algunos judíos, un par de mormones que también eran perseguidos, testigos de Jehová, en realidad, testigos de Jehová, dos jóvenes que tenían síndrome de Down, una pareja homosexual, en fin, aquellos que habían sido perseguidos por los nazis habían sido asesinados. Sí. Se rescata la historia y la ceremonia consiste en que mientras este artista, y esto se planificó con más de un año, como son los alemanes para un 5 de junio de un determinado año, mientras él pone estas piedras, estos bronces, se reúne un conjunto de personas y se relata la historia de la persona a la que se está recordando ahí, que se está dejando las placas. Bueno, cuando Tomás va a visitarme al museo y cuenta esta historia y nos propone, pasa un tiempo después donde él no recibe un feedback Yo creí que se habían olvidado. De parte nuestra, y resulta de que esta idea de Tomás fue recogida y se aplicó un proyecto piloto en Limache, y donde se instalaron 5 de estas placas. Mira, ahí se está viendo y entonces hay que hacer como el reconocimiento, el testimonio de que fue Tomás Hirsch el que nos propuso esta iniciativa, y que en el caso de Limache resultó bastante interesante. Mira, Pancho, para nosotros, porque decidimos ir, normalmente no va la gente a otro lugar. Yo convencí a mis hermanos, fuimos en familia, fue muy conmocionante. Fue muy conmocionante porque primero fuimos a recorrer la casa donde había vivido, pudimos entrar, pedimos permiso a la gente, a donde después se puso esta placa, la casa donde había vivido mi padre en los años 30, 40, 30 claro, en realidad. Sí. Y nos encontramos con que además esa gente había recibido sus abuelos en la casa porque ese abuelo era nazi, entonces le entregaron una casa que le habían quitado a una familia judía. Bueno, y esta gente cuando se había enterado decidió hacer también un homenaje. Dentro de la casa habían reconstruido lo que había sido la casa original de esta familia judía. Mira, entonces, y ver que esto se hace también después acá en Chile, a mí me emocionó mucho porque es un modo de darles vida. Mira, la verdad es que daría casi para un programa en que hablemos de qué pasó, porque tú tienes toda la razón. O sea, hay gente que participó en este proyecto en Limache quedó muy motivada. Y fue una recepción amplia, plural, más allá de las banderías políticas, se reconocían como vecinos. Pero es interesante también considerar lo siguiente, porque ya una vez que resultó este proyecto piloto, fuimos a hablar con Tomás y le dijimos, bueno, tú ahora eres un diputado de un distrito de la capital que incluye La Reina, ¿por qué no hacemos este proyecto que se llama Residencias de la Memoria en La Reina? Y empezamos a conversar sobre eso. Eso es un proyecto futuro, pero yo lo encuentro también muy interesante, pero el poder de las buenas ideas, lo que aquí yo quiero destacar, y esperemos que en un próximo programa en que te podamos invitar contemos qué pasó en La Reina. Genial. A mí la verdad es que me alegró mucho saber que este proyecto iba a tener continuidad acá. En La Reina, como en tantas otras comunas de Chile, cada comuna tiene casas, familias donde alguna vez vivió alguien que hoy está desaparecido, o que fue un ejecutado político, o que fue un torturado que lo llevaron hasta las últimas consecuencias. Y creo que esta residencia de la memoria, este lugar donde vivió, donde hizo su vida, donde se expresó en el mundo, que es traído al mismo tiempo a la memoria actual, me parece que es
muy, muy valioso como Y sociedad. también quiero destacar que Tomás ha estado apoyando una iniciativa también en La Reina que tiene que ver con señalar que en el aeródromo de Tobalaba fue un lugar donde despegaban los helicópteros que llevaban los vuelos de la muerte, el retiro de televisores. Y ahí también en tu sede, en la sede de Tomás, digamos, como diputado en La Reina, hubo una reunión bastante amplia en la que participé, donde distintas organizaciones están, pensando en impulsar una iniciativa también para recordar lo que pasó ahí, en ese aeródromo de Tobalaba. Sí, y ha ido avanzando bastante bien, Pancho. Se va a hacer un memorial. Sí. Un memorial con un monumento frente al aeródromo Tobalaba por el bandejón central de la continuación de Larraín, que ahí se llama Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco. Sí. Pero justo frente al bandejón donde están aterrizando los aviones, vamos a hacer este memorial. Tuvimos una reunión también con el alcalde de La Reina, el alcalde Palacio. Estuvo de acuerdo, el Consejo Municipal también ya ha dado su apoyo. Se está haciendo la consulta que corresponde a los vecinos del sector. Hemos tenido muy buena respuesta, así que yo espero que de aquí al próximo año ese memorial va a ser una realidad. Porque efectivamente, como tú dices, del aeródromo Tobalaba son cientos de personas vivas y también de cuerpos de personas que ya habían sido ejecutadas, que fueron llevadas desde ahí para ser lanzadas finalmente al mar. Sí, bueno, aunque la historia la conocemos, sigue siendo impactante cada vez que la invocamos. Tomás, pero hagamos un retroceso en el tiempo y vámonos a una fecha, a ver si tú la reconoces. 4 de mayo de 1969. Claro que sí. ¿Te suena esa fecha? Me suena esa fecha. ¿Y qué pasó? Suena esa fecha y estamos a punto de celebrar los 50 años de esa fecha. El 4 de mayo de 1969, Silo, que es el fundador del movimiento humanista, da la primera arenga pública, la primera conferencia pública, y la da en un lugar muy particular, a los pies del Monte Aconcagua, porque quería hacerla en Córdoba. En la Universidad de Córdoba, y los gobiernos argentinos, el gobierno militar argentino en ese momento lo prohíbe. Los militares le dicen, de ninguna manera vaya a hablarle a las piedras, si quiere hablar, hable a las piedras. Entonces dice, bueno, muy bien, y se busca un lugar en Punta de Vacas, a los pies de la Aconcagua, y llegan más o menos 500 personas, así que no fueron solo las piedras, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Perú y algunos de Uruguay. Y se da esta primera arenga pública que se llama La curación del sufrimiento, en la cual el planteo fundamental es que un manto de violencia está cubriendo el planeta, que hay avances en la ciencia que permiten superar el dolor, pero que el sufrimiento es mental y se supera solamente a través de darle un sentido profundo a la vida, de construir un proyecto de vida que te permita ir más allá de las situaciones circunstanciales, de los valores provisorios como el dinero, la patria, Dios o cualquier otro. Y a partir de esa charla, que de algún modo fundacional del 4 de mayo del 69, comienza a desarrollarse lo que es hoy día el movimiento humanista, que tiene expresiones políticas como Partido Humanista, pero también de otro tipo, sociales, culturales, en fin, espirituales. El mensaje de Silo se conoce como la corriente espiritual que nace ahí. Y que, bueno, el 4 de mayo del próximo año, un poco meses más, vamos a celebrarlo con una gran, ¿cómo llamarla? Peregrinación, no sé cuál sería la palabra, un gran encuentro en el mismo lugar, en Punta de Vacas, donde sí lo volvió a hablar un par de veces después, el año 99 y el año 2004. Pero tú el 69 no fuiste. Yo no fui, pues era muy chico. Era muy chico, ya. Era muy chico. Yo fui de los menores en ingresar al siloísmo el año 72. Silo vino en noviembre del 72 a Santiago y dio una charla sobre lo que se llamaba meditación trascendental, que tiene que ver con la visión rescatada de lo que son el desarrollo de las ideas, del pensamiento, de la atención. La dio en lo que es la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, ahí en la calle Compañía. Ahí yo tenía 16 años. Ahí yo me encontré con el siloísmo y empecé a participar. Era tan joven que no me querían dejar. Cuando se dice que en esa época esto era, no sé, poco menos que orgía, droga. Bueno, lo opuesto. A mí no me dejaban participar porque era muy joven. Pero igual me las arreglé y desde ahí que estoy en estas cosas. Dime una cosa porque, de alguna manera, lo que fue el movimiento Silo te dio muchas cosas. A ti te dio como visión de mundo, sentidos de trabajo, etc. Pero también fue un lugar donde tú conociste a tu señora.
Así es. ¿Ya? Y porque también era de Silo, ¿no? También, ella también había entrado muy joven y los dos de la misma manera. Los dos entramos porque nuestros hermanos respectivos estaban participando. Ya. Y a mí me invitó mi hermano Miki, y a ella le invitó su hermano Pablo Vergara, que después fue alcalde, Ñuñoa. Y así, bueno, y al poco tiempo nos conocimos, efectivamente, bueno, un par de años después, el 77, y desde ahí participamos. Y quiero agregarte algo de esa época. Estamos hablando de Juanita Vergara. Juanita Vergara, sí, sí. La Juanita, con quien estamos emparejados y casados hasta el día de hoy. Además tenemos una maravillosa familia, con hijos, nietos, etcétera, pero llevamos 41 años juntos. 41 años juntos. Sí, me llama la atención porque justamente había en esa época toda una suerte como de estereotipo, de que los humanistas eran como muy liberales, como amor libre, muy hippies, pero no era tanto, parece, ¿no? Mira, yo, porque participé un tiempo, después me salí. Mientras no participé del siloísmo, pasé por todo. Yo pasé por el consumo de droga, yo fumé marihuana, me fumaba todo lo que pillaba, hasta las cortezas a los árboles, todo. Era así. Probé distintas drogas, etcétera, pero nunca en el siloísmo. Por el contrario, cuando entré a participar, lo que se me planteó, y siempre se planteó así, es: acá nos interesa elevar el nivel de conciencia. Acá buscamos gente que esté vigílica, esclarecida, que tenga los ojos muy abiertos, que sea capaz de luchar contra un sistema. Nosotros nos definíamos y nos seguimos definiendo como profundamente antisistema. Sí. Como una transformación profunda, estructural del ser humano a nivel personal y social. Sí. Eso fue lo que me convocó a mí. Lo que me gustó del siloísmo, porque anduve dando vuelta por otras cosas, fue: acá se plantea la transformación simultánea interna y social. Bueno, eso me sigue convocando hoy día. Yo estoy metido en la actividad política, soy diputado, estoy muy metido en la transformación social, o en el intento por lo menos, pero al mismo tiempo sigo muy preocupado de lo que es la transformación personal como un elemento central, que lo compartimos con Juanita y hoy día con nuestro hijo. Así que, ni drogas, ni orgías, muy frustrante. Tú entenderás que con 17 años yo encontraba que era lo máximo poder participar en un movimiento que estuviera lleno de amor libre y orgía. No era así. No era así. Pero la ceremonia de matrimonio, ¿cómo fue? La ceremonia de matrimonio es una ceremonia que nosotros tenemos, que los humanistas o que el siloísmo desarrolló, que es muy bonita, en que no te casan, sino que uno se casa frente a la comunidad. Ya. Entonces está estructurada en base a esa idea fundamental y a una pregunta. Se le pregunta a cada uno de los contrayentes: ¿qué es para ti este matrimonio? Entonces uno explica, dice: mira, para mí este matrimonio es lo que uno ha reflexionado que es. Claro. Y la otra persona también. Y bueno, entonces se dice: bueno, que sea lo que ustedes están diciendo y esas aspiraciones más profundas que cada uno puede tener. Y eso significa tu matrimonio. Aparte de eso, con Juanita nos casamos después por el civil, porque de algún modo facilitaba también las cosas. No es que creyéramos tanto en esas instituciones, pero, en fin, como están organizadas las cosas y queríamos tener hijos, y pasamos también. Explícame qué significa esto de la nación humana universal. Significa la comprensión de que más allá de las fronteras, somos todos parte de un mismo pueblo, de una misma nación, de una nación humana, que es diversa. Cuando nosotros hablamos de nación humana universal, no nos referimos ni buscamos ni aspiramos a una homogenización. Por el contrario, la nación humana universal significa la valoración de todas las diversidades que componen lo humano, pero que son capaces de converger en torno a un sentimiento común, a una aspiración común, a un sentido común. Entonces, esa nación humana universal, que uno podría llamar es la utopía humanista, es multiétnica, multirracial, multilenguaje, multicolor, es múltiple, múltiple y diversa. Pero desde esa multiplicidad y diversidad va construyendo lo mejor del ser humano. Por eso nosotros, cuando ya después vamos a la política concreta, valoramos, validamos y empujamos todo lo que tiene que ver con promover las diversidades humanas. Y nos oponemos a toda forma de tratar de encorsetar al ser humano. Una pregunta, Tomás, ¿hay que ser de Silo para ser humanista? No, para nada. Para nada. Los siloístas, que somos aquellos que fuimos formándonos en torno a la visión, la enseñanza, la organización y el trabajo de Silo, pusimos en marcha luego diversas organizaciones, entre otras el Partido Humanista. Silo es Mario Rodríguez Cobo, claro, es el nombre con el que se lo conocía, con el que firmó sus libros, básicamente. Tiene una cantidad grande de libros, pero hoy día la gran mayoría de los afiliados del Partido Humanista,
no proviene del siloísmo. De los diputados humanistas hay una que no proviene del siloísmo, Pamela Giles, hay dos que provenimos del siloísmo. Sí. De los concejales, en fin, de la distinta gente, en mi equipo, la gran mayoría es gente más nueva, más joven, y que por lo tanto no fueron formadas en siloísmo. Pero sí tratamos siempre, hasta el día de hoy, de aportar elementos que tengan que ver con el fortalecimiento de un sentido en la vida, de la búsqueda de la coherencia, de la no violencia activa como metodología de acción, es decir, los principios que le dieron forma al proyecto. Tomás, ¿y en Chile qué importancia tuvo Laura Rodríguez? Yo creo que fue muy relevante. Creo que ella, como primera diputada humanista en el mundo, primera precandidata mujer presidencial en nuestro país, primera presidenta de partido político de aquella época, mostró un estilo, bueno, yo era muy amigo de ella desde bastante antes y por eso tengo libertad para decir lo que te voy a decir. Sí, claro. Yo creo que más que ella en lo personal, de algún modo mostró un modo, un estilo, una forma de hacer política. Ella era una humanista más, no era ni más brillante, ni santita, ni nada por el estilo. Tenía sus dificultades, sus contradicciones, sus alegrías, sus búsquedas, pero mostró un modo que se sintetizó muy bien en lo que fue su idea, fuerza principal, de espalda al Parlamento y de cara a la gente. Sí. Ese mismo principio que tuvo ella, que era, nosotros no estamos para ir a reunirnos con los poderosos, sino que estamos para trabajar en conjunto con la gente, es el mismo principio que nos sigue. Sí, se la recuerda mucho y muy querida. Además tiene otra frase que fue muy emblemática de ella, el virus de altura. ¿Qué significa eso? El virus de altura que hoy día... A ti no te ha dado, hoy, ¿no? ¿A ti no te ha dado el virus de altura? No, yo creo que no, fíjate. Ya, perfecto. Me conozco demasiado bien con todas mis pifias como para que me dé. Pero hoy día, hoy, en la mañana, vengo llegando del Congreso, este programa en vivo, entiendo. Sí, sí, bueno, directo, sí. Vengo llegando del Congreso. Hoy en la mañana le regalé 3 copias del libro, justamente el virus de altura, a las diputadas del Frente Amplio. Ah, mira. El virus de altura lo que planteaba es este curioso virus que ataca en alguna parte extraña del cerebro a quienes acceden a cargos, en que se les olvida cómo llegaron ahí, se les olvida que llegaron como parte de un proyecto conjunto, se les olvida que en realidad son una función más dentro de ese conjunto y terminan creyendo que han llegado por un gran mérito propio y personal y que el resto de la gente son como de otro nivel. Entonces son los que terminan creyendo que no pueden ir a comprar a la feria, que si van a estirar la mano tiene que haber un cenicero pronto para recibir la ceniza, que alguien tiene que abrirles la puerta, que tienen que tener privilegios que son especiales. Lamentablemente hoy día yo lo sigo viendo. A Laura en un momento le dijeron que ella rompía o ponía en riesgo la dignidad parlamentaria. Nunca entendimos bien qué es lo que era eso. Pero hoy día todavía yo escucho ese tipo de cosas en el Congreso. La creencia de que tienen que viajar en ejecutiva. El otro día hubo una discusión en el Congreso que tenían que tener pasaje en ejecutiva porque es muy agotador los viajes. Yo decía, oye, ¿los otros 6 millones de chilenos que viajan en bus o en avión no se agotan? Esa creencia de que eres tan especial que requieres tratamiento especial, ese es el virus de altura. Eso es muy interesante y además que, bueno, claramente Tomás no ha tenido ese virus y no lo va a tener, está inmune y la verdad es que afecta ¿no? a pocos políticos y también gente que tiene poder, que teniendo poder como que cambian, son distintos, saludan distintos, sí que saludan, se visten distintos, en fin. Mira, hay que atacar ese virus de altura con cables a tierra. Los cables a tierra son el mejor antídoto. Yo en un momento fui embajador, te voy a contar una anécdota personal, bien absurda, pero no importa. Yo en un momento fui embajador de Chile en Nueva Zelanda y un amigo mío se fue a trabajar como chofer mío, como embajador. Y bueno, como embajador tenía un super Mercedes-Benz y todas esas cosas. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un acuerdo acá. Lunes, miércoles y viernes tú me manejas a mí. Martes y jueves y sábado yo te manejo a ti. Y así nos mantenemos en paridad y además los dos tenemos la oportunidad de manejar un Mercedes-Benz que nunca más en la vida lo vamos a manejar por lo demás. Sí, claro. Y los dos estábamos felices. Cambio de roles siempre es bueno. Ser diputado, ser presidente de un partido no es diferente a ser el portero, o ser el encargado, o ser el chofer. Son tareas, son funciones. Yo creo que en la medida que uno entiende eso y que entiende que es más importante son los conjuntos, los equipos, que los individuos, yo creo que ese es el mejor antídoto. Tomás, tú también has escrito y tienes un libro con un título bien especial que se llama El fin de la prehistoria, camino a la libertad. Sí. Y no sé si la segunda edición de ese libro, la primera, tú me aclaras, viene con un prólogo de Evo Morales.
Sí, efectivamente, se llama así el libro, El fin de la prehistoria. Le puse ese nombre porque alguna vez yo había leído a Fukuyama con su cuento El fin de la historia. El fin de la historia, claro. Y lo encontré tan malo, tan insólito, tan equivocado, que dije, algún día me voy a vengar de este señor. Y encontré que la venganza era poner un libro que se llamara El fin de la prehistoria. No me lo publicaron tanto como a él, pero no importa. Y plantea que en realidad estamos quizás viviendo una situación de la prehistoria humana, en que todavía se valida la violencia como modo de solución de los conflictos individuales y sociales, y que la verdadera historia humana va a llegar cuando se sea capaz de superar ese modo de relación y sea capaz de construir un modo de relación personal y social basado en la no violencia y en la cooperación. Y en ese libro, entre otras cosas, planteo los temas latinoamericanos y, entre otras cosas, el tema de que nosotros los humanistas consideramos que Chile debe construir para que Bolivia tenga una salida soberana al mar. Bueno, hoy día es un tema muy vigente, hay otro momento en que no ha estado tan en la palestra, pero siempre hemos planteado eso. Y por diversas cuestiones me tocó vincularme cada vez más con el gobierno boliviano, con Evo Morales. Fuimos candidatos los dos al mismo tiempo el año 2005, presidenciales, él ganó. Y lo conocí yo en la marcha por los pueblos que hubo en Mar del Plata, en un momento en que se reunían, estuvo ahí Bush, me parece, en Mar del Plata, con el intento del ALCA, y ahí los dos con Evo Morales, que éramos candidatos presidenciales, encabezamos esa marcha. Entonces ahí establecimos un vínculo que se fue transformando en amistad. Me invitó luego él cuando asumió, y después que yo escribí este libro, después que fui candidato, le pregunté si él podía prologarlo. Y bueno, demoró un tiempo, porque él era presidente, estas cosas no son tan fáciles, pero me dijo que sí. ¿Se editó en Bolivia? ¿No? ¿Se editó en Bolivia? Se editó, bueno, primero se editó en España. Primero en España, en España, una edición muy grande. La verdad es que para ser un libro que no es de entretención, tuvo muy buen tiraje. Editorial Tabla Rasa, no lo busques porque está agotado. Entonces, está agotado, efectivamente. Después se publicó en Bolivia, después se editó y ahí, entonces, pero en la primera edición, en la que fue en España, Evo Morales me escribió el prólogo en la primera edición, no para la boliviana, en realidad para la española de Tabla Rasa, que es muy bonito el prólogo. Yo a veces digo, mira, no importa que no lean el libro, pero lean el prólogo porque es muy bueno. Y después me lo editaron en Brasil, se tradujo al portugués, y ahí me lo prologó un gran hombre que aquí es poco conocido, que es Stedile. Él es el líder de los Sin Terra, el movimiento de los Sin Tierra, que es un tremendo movimiento en Brasil que agrupa a 2 millones de personas, y él hizo también un prólogo muy bonito, Joao Stedile, que entre otras cosas ahora estaba amenazado de muerte. Así que sí, tuvo varias ediciones, pues sacó en italiano, en húngaro. En este momento en que, bueno, efectivamente está el tema del fallo de la Haya, en fin, pero creo que no hay razón para el maltrato comunicacional y político que se le da al presidente de Bolivia, porque tú puedes tener una visión distinta, pero se llega a un punto en que lo que se señala, la verdad es que es bien incalificable. No se puede ofender y sobre todo viniendo de que Evo Morales es un presidente que representa de verdad a los pueblos indígenas en Bolivia. No estoy diciendo con esto que uno pueda apoyar o no los planteamientos de él, pero sí hay un tema básico de fraternidad latinoamericana, y creo que tú, con este prólogo del libro, y además la consecuencia que tiene de volver a mencionarlo a él como una persona que a ti te parece importante, habla muy bien también de ti en ese sentido. Mira, uno puede tener diferencias con Evo Morales. A mí no me gustan, por ejemplo, y se lo he dicho a él y a Álvaro García Linera, estos procesos de reelecciones permanentes, creo que no son buenos, creo que es bueno que existan mecanismos. En fin, uno puede tener diferencias, pero lo que es innegable es que había un cambio profundo en lo que significa la reivindicación, en la ubicación mental, y la ubicación no solo mental, económica, política, social, de los pueblos indígenas en Bolivia. Tú estuviste en la Asamblea Constituyente del 2006. Yo estuve en la Asamblea Constituyente, fue un momento tremendamente emocionante en que aparecieron las 32, 33 pueblos y culturas, cada una expresándose. Fue muy linda. Ayer mismo estuvo el presidente Evo Morales reunido con el secretario general de la OEA, por ejemplo, que valoró muchísimo su proceso. Podemos tener diferencias. Lo que sí creo en todo caso es que es fundamental que Chile dé señales claras de que somos un país que busca el diálogo. Es más allá incluso de lo que diga la Haya. Uno puede querer una cosa, otra cosa. Tenemos que ser un país que siempre esté abierto al diálogo. Estamos de acuerdo en eso, Tomás. Me dice por el interno de que tenemos que hacer un paréntesis, y volvemos en un ratito para seguir conversando con Tomás Girs.
Veamos, Tomás, estamos de regreso con Tomás Hirsch en ¿Qué pasa, se olvido? ¿El Partido Humanista en Chile cuándo se funda? El partido se funda en 1984. Nosotros ya existíamos antes, hemos estado hablando como Siloísmo, sí. Y después como la Comunidad del Desarrollo Humano. Éramos en ese momento básicamente un movimiento social, que estábamos trabajando por el tema de la no violencia, la educación por la no violencia, etc. Y en algún momento se nos hace evidente que el tema prioritario es la lucha por la recuperación de la democracia, que ese es el tema. Sí. Y para ese tema se requiere un instrumento político. Y entonces en el año 83 tenemos todo un debate y ahí finalmente acordamos que hay que formar un partido político, no solamente una expresión social. Y en mayo del 84 fundamos el Partido Humanista. Sí. Años después somos el primer partido opositor a la dictadura que se legaliza. Somos el primero que recoge la ley de partidos políticos que crea la dictadura, que era bien poco democrática, bien mala. Y dijimos, igual podemos aprovecharla, podemos utilizarla y le vamos a ganar con esta ley. Vamos a mostrar un ratito un video donde tú apareces hablando de eso, pero antes te quiero mostrar, más bien a ustedes también. ¿Qué tienes ahí? Este, que ya Tomás lo conoce perfectamente, pero está en una carpeta especial, libre de ácidos. Se trata del primer, ¿se ve ahí? Sí, del primer ejemplar, el primer número. Sí, hay del primer número de El Humanista. Y este es una... hicieron el Partido Humanista, hizo una donación al museo de todos los ejemplares que se sacaron del Humanista. Y cuéntanos un poquito de lo que significó esta experiencia. Mira, tal como te decía, para nosotros era fundamental la lucha a través de la no violencia activa contra la dictadura. Entonces buscábamos formas creativas, formas que permitieran la participación. Respetábamos que hubieran otras formas, pero nosotros consideramos que acá era muy importante lograr que la gente se sumara, que participara, que no solamente aplaudiera una acción de otro, sino que se sintiera convocada. Entonces creamos todo tipo de acciones. Me acuerdo que vino el cometa Halley y dijimos salgamos a ver si el Halley se lo lleva, en fin. Y entre otras cosas decidimos sacar el diario El Humanista como un modo de comunicación directa con la gente. Ahí decía recién, Partido Humanista, algo más que un partido. Desde el comienzo nos planteamos de ese modo. Nosotros éramos muy críticos de los partidos políticos tradicionales. Y además éramos muy jóvenes en general todos los que formamos esto. Estábamos todos entre los 20 y los 30 años. Entonces además teníamos mucha irreverencia, hablábamos de los partidos gerontocráticos, en fin. Entonces la idea central es que esto era mucho más que un partido, era otro modo de construir una organización política. Y El Humanista entonces era un diario muy puntuo, muy irreverente, muy de contar cosas que normalmente no salían en otros medios y de abrir espacios de comunicación. Sacamos, no me acuerdo, te los trajimos acá, efectivamente, yo no sé si 9, 12 o 14, no me acuerdo cuántos números, no era fácil. A mí me tomaron preso varias veces por andar preparando y después repartiendo El Humanista. En un momento la pasé muy mal porque me tomaron preso en Maipú al mismo tiempo que tomaron y desaparecieron y degollaron a los 3 profesionales, a Pará, Martino y Guerrero. Claro. Los mismos días yo estuve detenido por la ICONCAR, después me llevaron a la primera comisaría, fue muy, muy desagradable y complicado, pero porque estaba repartiendo el diario El Humanista, que no decía tampoco nada ni subversivo, ni terrorista, ni nada por el estilo. Bueno, así eran las cosas en esa época. Para nosotros fue un medio de comunicación con la gente que creo que fue muy, muy valioso y que expresaba de algún modo el modo en que creíamos que había que hacer política de comunicación directa con los otros. Y tú, en alguna parte leí que estabas dedicado a la fotografía, ¿es correcto eso? Yo estudié, en la misma época, al comienzo de la dictadura, estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile. Ya. No terminé porque justamente después me metí a la actividad política, me emparejé y comencé a trabajar con un hermano que era y es fotógrafo. Fue fotógrafo profesional y por lo mismo empecé a ayudarlo, como yo había estudiado administración, en ingeniería, empecé a ayudarlo en la administración de este cuento que era muy chiquitito. Con el tiempo fuimos desarrollándolo, nos fuimos convirtiendo en un estudio fotográfico más grande y fuimos los primeros que trajimos a Chile todo lo que era el revelado rápido en una hora, que se convirtió en un boom. Ahí
Ahí Mira, estamos. Ahí se está. Es el momento de la formación del partido. Y ahí apareces tú. Ese soy yo. Bastante joven. ¿ya? Bueno, todos lo fuimos alguna vez. Si llegamos hasta acá es porque fuimos jóvenes. Claro, yo era presidente del partido en esa época. Claro. Y entonces, y ahí estaba hablando de las dificultades que había, porque te querían bloquear la legalización de lo que tú estabas señalando. Bueno, varias veces nos quisieron bloquear. Primero la legalización y después un tema en que tú estuviste muy involucrado, que fue cuando para el plebiscito empezamos a levantar la línea de apoderados del partido, que nosotros consideramos que era fundamental. Nosotros fuimos de los primeros que decidimos participar del plebiscito y dijimos, le vamos a ganar. Ok, aquí están haciendo algo para hacer un fraude. Nosotros no teníamos ninguna duda que lo que querían era hacer un fraude. Entonces le vamos a ganar, vamos a convocar a votar, pero vamos a poner una línea de apoderado que fue fundamental y bueno, que estuvimos ahí muy involucrados y bueno que la gente lo sepa porque tú en el Instituto de Ideas hiciste toda la formación de esos apoderados. Dado que tú hiciste el planteamiento, yo voy a aprovechar inmediatamente que no venía preparado, de mostrar también en cámara lo que fue el manual del apoderado de mesa. ¿Se ve o no? Sí, del Partido Humanista. Y efectivamente, en su momento, junto a Fundación Idea, se hizo la capacitación de apoderados, pero el gran mérito del Partido Humanista fue haber cubierto las 20.000 mesas de votación con apoderados humanistas. Mira, te voy a decir una cosa. Hace algunos pocos años andaba en la carretera austral y llegué a Cochrane. Imagínate. Que es lejísimo y pequeño. Y estábamos comiendo en una cosita, en un lugar perdido, en las afueras. Y un señor de ACE me acerca y me dice, yo fui apoderado de mesa de la línea de apoderados del Partido Humanista y defendí el no en el plebiscito acá en Cochrane. Chuta, impresionante. Terminamos en un abrazo. Muy emocionante, o sea, es gente que en ese momento contribuyó a defender la democracia o a recuperar la democracia en Chile. Entonces, no es un mérito, al final del día, no es un mérito nuestro del partido. Nosotros pusimos un instrumento al servicio de la recuperación de la democracia. Fue un mérito político. Fue un mérito político, claro. Pero yo creo que acá, y a propósito ahora que viene el 5 de octubre y se discute de quién es el 5 de octubre. Claro. El 5 de octubre, para mí no me cabe ninguna duda, es de toda la gente que lo hizo posible. Por supuesto. De la gente anónima, de la gente que no forma parte de ninguna cúpula o dirigencia política, exacto, pero que empujó la cosa, no solo marcó el no, sino que convocó a su prima, a su hermano, a su vecino, que fue apoderado de mesa. Esa es la gente que hizo posible la recuperación de la democracia. Y me parece que es muy importante, ya que estamos en el tema de la memoria, recuperar justamente a esa gente cuyos nombres y apellidos uno ni los sabe, ni los tenemos, pero son los que hicieron posible esto. Sí, bien notable lo que hizo el Partido Humanista en el sentido de haber cubierto una de las 3 líneas de apoderados, fue enteramente integrada por los humanistas. Y ahí hubo personas bien que yo recuerdo como, bueno, la Pía Figueroa, como Pepe Férez también. Así es. Y que fueron bien importantes. Y para que veas tú, es toda gente que sigue muy activa hoy día. Sí. Pía Figueroa como directora de la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Sí. Pepe Férez es uno de los vicepresidentes del Partido Humanista y que está en todo el trabajo en conjunto con el resto del Frente Amplio. Y mucha de la otra gente que estaba en esa época sigue ahí muy activa. Dario Ergas, que era el marido justamente de Laura Rodríguez, ahí está hoy día. Mario Aguilar, que hoy día está de presidente del Colegio de Profesores. El mismo Flor Motúa, que en esa época fue, bueno, el del Vals del No. Así tenemos por ahí algo de Flor Motúa para ponerlo, sería bueno, que fue uno de los íconos de ese momento y ahí está hoy día de diputado. Así que sí, estos han sido proyectos de vida. Sí. Y a lo mejor lo podemos ver, lo vamos a buscar. Mira, ahí está. Mira, ahí está el Flor. Ah. Esto era totalmente irreverente, impensable. Claro. Está refiriéndose a Pinochet, hay que decirlo. Sí, claro, nadie lo puede ver, nadie lo quiere recibir. Y eso fue porque había tratado de ir a Filipinas, que se supone que era el único amigo que tenía, claro, y tampoco pudo llegar a Filipinas. Se tuvo que dar vuelta y volver a Chile, que fue un fiasco total, digamos. Entonces ahí el Flor sacó esta canción, nadie lo puede ver, nadie lo quiere recibir.
Tomás, tú has sido muy perseverante en política y se puede aplicar eso de que la busque la consigue, porque fuiste candidato en distintas oportunidades, ¿ya? Yo creo, te quería preguntar en orden, porque hay que tener como buena memoria para eso. A ver, fuiste candidato en 2006. Fuiste candidato presidencial en el 2005 en realidad. Sí, el 2005 que sí. Y se asume el 2006 cuando asume la presidenta Bachelet. Sí, y ahí tú ibas en la alianza Juntos Podemos. Así es. Era el candidato presidencial de Juntos Podemos. Yo el candidato presidencial, mira, nosotros los humanistas siempre hemos creído que las cosas nadie las cambia solo. Ni a nivel personal, ni a nivel social, ni a nivel político. Esa es una visión que tenemos, que tiene que ver con esto que hablábamos antes de la valoración de la diversidad. Por eso fuimos parte y fundadores de la concertación. Por eso, después que nos salimos, siempre seguimos buscando proyectos con otros. Y en un momento, en un diálogo profundo con el Partido Comunista, nos pareció que era fundamental construir un acuerdo amplio que fuera una opción o una alternativa a lo que era la concertación que estaba en el gobierno. De ahí nace este proyecto del Juntos Podemos, que estamos los humanistas, está el Partido Comunista y muchas otras organizaciones de la izquierda política y social chilena. Y ahí se hizo todo un proceso que finalmente significó que yo fuera el candidato presidencial, experiencia que para mí fue maravillosa. O sea, realmente yo... Aunque la votación no fue muy alta. No, mira, depende. Fue el acuerdo más amplio que había hecho la izquierda hasta ese momento y fue una votación de un 5,6%, si no me equivoco, 5,... No, que algo está así, bien, digamos. Que dada las circunstancias, dada la situación, me tocó competir con Michelle Bachelet, que en ese momento era, bueno, se había convertido en un ícono. Sí. Yo creo que fue un buen resultado, pero sobre todo creo que contribuyó a un proceso de reconstrucción de acuerdos en el mundo de la izquierda, aun cuando el Juntos Podemos después no perduró. Nos decían ni juntos pudieron. Pero yo creo que fue muy importante. Pero hay una pregunta, Tomás. ¿Por qué? Porque ahí viene la elección, se obtiene el resultado que tú dices, pero el Partido Humanista como que se retira de Juntos Podemos después de esa elección. Bueno, esa es una lectura. Aquí nos encontramos con dos lecturas diferentes y tenemos un debate que, en fin, no sé si vale la pena mantenerlo, pero que no se ha resuelto. Desde nuestra mirada, el acuerdo era que para darle continuidad al Juntos Podemos, en segunda vuelta no nos íbamos a casar con ningún candidato o candidata, sino que íbamos a votar nulo, como una señal de que este es otro proyecto diferente al que estaba... ¿Es un acuerdo previo, dices tú? Es un acuerdo previo. Ya. Y desde nuestro punto de vista era fundamental entonces en la segunda vuelta votar nulo. Desde el punto de vista del Partido Comunista, ellos dicen que ese acuerdo no era tal, que se había conversado, pero en definitiva ellos toman la decisión al final, cuando se produce la primera vuelta, de apoyar a la concertación en su segunda vuelta a través del apoyo a Michelle Bachelet. Y eso generó una división muy grande que no era tanto si votamos nulo o votamos por ella, sino que tenía que ver con la concepción de lo que venía para adelante. De hecho, el Partido Comunista luego termina incorporándose a la concertación y nosotros, por el contrario, creemos que es importante marcar la distancia con la concertación. O sea, eran dos concepciones diferentes, respetables para mí las dos, yo siempre lo he planteado así con el Partido Comunista, pero diferentes, y eso hace inviable la continuidad del Juntos Podemos. Entonces, no es que nosotros nos retiramos, el Juntos Podemos termina a partir de esa elección. Luego el Partido Comunista le da continuidad a través de lo que se llama el Juntos Podemos Más, que continúa entonces la elección básicamente... municipal y parlamentaria siguiente, y bueno, ese proyecto ya después concluye porque el Partido Comunista se integra plenamente a la nueva mayoría. Así que sí, tomamos rumbo diferente y yo diría que ahora nos estamos reencontrando con bastante proyecto y trabajo conjunto en el mismo Congreso, en el Parlamento. Sí, ahora una pregunta, Tomás, porque el Partido Comunista tiene harta como fortaleza, la gente le reconoce esta historia y esta consecuencia, pero también un poco díscolo en el sentido de que a veces como que la alianza en la que está no continúa. Era parte de la concertación y después se salió la concertación. Acabo de escuchar lo que tú dices, que era parte de Juntos Podemos, después ya no estaban en Juntos Podemos. Para el 2009 fueron parte de una primaria, por decirlo de alguna manera, y donde salió electo Arrate, entiendo, en la primaria, y el Partido Humanista apoyó a Meo, a Marco Enrique Ominami.
Yo sé que la política es compleja, pero ¿por qué pasa eso, crees tú? Te puedo explicar por qué pasa desde nuestra mirada, Sí, sí, asumiendo y respetando que existen otras miradas. Nosotros fundamos la Concertación. Fuimos parte del primer gobierno de Patricio Aylwin. Teníamos claro que había que dejar de lado aspiraciones muy sentidas por cada uno para priorizar la recuperación y consolidación de la democracia. Pero el año 93, cuando se empieza a discutir el segundo gobierno de la Concertación y el programa de gobierno, sentimos que claramente se estaba distanciando de lo que había sido el proyecto original. Fuimos bastante duros en la palabra que usamos y la voy a repetir ahora. Decíamos, se está traicionando lo que fue la esperanza de la gente. Para nosotros, para tomarlo en una alegoría, el plebiscito y la recuperación de la democracia había sido un conjunto humano que había empujado un camión hacia arriba. Y luego llegaron arriba unos pocos, se subieron al camión y le dijeron, chao, muchas gracias, y se fueron y la gente se quedó mirando. Para el segundo gobierno de la Concertación tratamos de que el programa incorporara elementos que eran fundamentales para nosotros y no se consideraron. Dijimos, bueno, no tenemos nada más que hacer aquí, nos salimos. Eso nos ha pasado nuevamente, nos pasó con el Juntos Podemos, consideramos que era importante darle una identidad propia diferente y bueno, se opta políticamente por otro partido. ¿Puede que pase con el Frente Amplio? Bueno, puede que pase, nosotros somos, en ese sentido, quizás somos unos cabezaduros o unos entusiastas, unos utópicos, pero seguimos creyendo que las construcciones políticos-sociales se hacen con otros, con diversidades. No nos ha ido bien, efectivamente, nos hemos encontrado, quizás porque nosotros somos muy, no sé, obsecuentes o no, quizás son otros, pero en definitiva creemos que es importante darle a los proyectos una identidad transformadora estructural. Nosotros nos sentimos, nos definimos como revolucionarios no violentos. Y cuando vemos que hay caminos de darle gobernabilidad, de cuidar ciertas estabilidades, de pactos o acuerdos que buscan de algún modo procesos tremendamente paulatinos, la verdad es que nosotros y nuestra gente tendemos a sentir, bueno, pero esta cuestión que vamos a estar 150 años y buscamos darle continuidad a procesos que creemos que tienen que ir con una velocidad de transformación más estructural, más profunda. Tomás, hay un punto de tensión también que ha habido porque el Partido Humanista ha sido súper claro, incluso cuando estuvo Silo acá para la creación de del regional o del regional de los partidos humanistas de América Latina. Correcto. Súper claro en decir que la violencia no es el método. Sí. Y que hay que defender los derechos humanos. Y a ti te pareció como, no estuviste de acuerdo, fuiste como incluso duro en eso, cuando Boris dijo que en ciertos países de América Latina había situaciones de violación de derechos humanos actualmente, y mencionó, de hecho, Venezuela, y mencionó Nicaragua, etc. Yo entiendo que, con lo que hablábamos recién, porque el Partido Humanista tiene una gran fraternidad latinoamericana, pero esa fraternidad latinoamericana impide criticar que haya situaciones como las que se señalan en este caso. De ninguna manera, y nosotros nunca hemos dejado de criticar, nunca. Y nunca hemos tenido problema en denunciar las violaciones a los derechos humanos, se produzcan donde se produzcan, no tengo ningún problema, y más lo mismo si es un país, si es Bolivia, donde Evo Morales me firmó y me prolongó un lío, no tenemos ningún problema. Lo que no nos gusta, lo que creemos que es una manipulación, es que permanentemente estamos viendo que el tema de los derechos humanos en ciertos países se utiliza acá como un discurso relacionado con política interna. Es decir, yo desde que llegué en marzo al Congreso me encontré con como 10 resoluciones relacionadas a las violaciones o no violaciones de derechos humanos en determinados lugares. Y me he topado que ni siquiera saben lo que pasa, no conocen, no saben. Simplemente está referido a hacer un gallito en política interna. Entonces no me gusta, siento que es muy manipulador. Siento que eso de que te están... Mira, hoy día ya no es tanto, pero yo me pasé años en que iba a un programa de televisión y me decía, ¿y qué opina Cuba? ¿Y qué opina Cuba? ¿Y qué opina Fidel? Oiga, ¿de cuándo que a usted le preocupa tanto? Tanto que desgarra vestidura. ¿Y por qué no me pregunta de algún mapuche? ¿Por qué no me pregunta lo que pasa con los niños de Arica con el plomo? ¿O los de Antofagasta con arsénico? ¿Por qué no me pregunta cómo se roban el agua en la quinta? Es raro. Entonces yo no justifico, ni siquiera hablo de contextos, palabra que ya sabemos que ha estado por estos lados de moda. No, pero hablemos genuinamente de lo que pasa en distintos lugares, de que se están violando los derechos humanos en esos países, por cierto que sí. Y por cierto que en Estados Unidos, y como yo he dicho, en Cuba, por cierto, sobre todo en Guantánamo. Y ahí todos se quedan callados y cambian de tema. Claro, es que te fijas que, porque en realidad está pensado desde una lógica del gallito interno. A ver si Belolio y la UDI logra que nosotros también digamos que se violan, para que nosotros digamos que ellos... El otro día hablaba con unos
personeros de la derecha y les decía, ¿y China? Bueno, me decían, pero es distinto, es el mayor socio comercial de Chile. Bueno, entonces, listo, toda la discusión se acabó, no conversemos más del tema. No, yo te doy la razón. Lo que pasa es que la formación que les dio Mario Rodríguez Cobo es muy transfronteriza. O sea, para él la patria es la patria grande de alguna manera, aunque valoraba la región y los países, etcétera, pero él siempre tenía un pensamiento que iba más allá de cada país en eso. Nosotros creemos que en esta nación humana universal, pero que hay un paso intermedio que es el fortalecimiento de las regiones. De las regiones, sí. No en términos de chauvinismo regionales, de competencia con otros, pero avanzar más allá de los países. Por eso creemos, entre otras cosas, que es tan importante una señal de Chile de integración latinoamericana. Chile tiene muchos tratados de libre comercio con Corea, con China, con Europa, con Estados Unidos, en fin, con Japón, pero poco trabajo con nuestra región, que es donde estamos nosotros asentados y donde vamos a estar por siempre. Creemos que hay que avanzar en esa dirección. Y desde ese punto de vista no hacemos concesiones, es decir, efectivamente rechazamos toda la forma de violencia. El otro día se estaba hablando de que si había o no había violencia o violación a los derechos humanos en uno de estos países, y el mismo día salió que en Arabia Saudita habían degollado y habían cortado la cabeza a una mujer que estaba defendiendo los derechos humanos. Nadie dijo una palabra. Tomás, yo quería saludar también y felicitar la iniciativa que tú tuviste de presentar un proyecto de ley que sanciona la incitación a la violencia, al odio y al negacionismo. Felicitaciones por esa iniciativa legal. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, se han presentado algunos proyectos anteriores, ahí están durmiendo lamentablemente. Nosotros con este proyecto lo que quisimos fue, por un lado, volver a activarlo y por otro lado, incorporar la idea del negacionismo, que creemos que es una forma de violencia muy brutal. El negacionismo, de algún modo, es como si vuelve a matar. Cuando tú niegas lo que sucedió, estás cometiendo un acto de violencia muy profundo con esas personas, con su memoria, con los familiares, con la sociedad, con los niños que están siendo formados para el futuro. Por lo tanto, creemos que es muy importante incorporar el término. Y sabemos que es difícil, que hay que precisarlo bien. No tenemos ningún problema con entrar a discutirlo en detalle. Pero creemos que es muy importante. No solo se puede condenar la violencia del que la ejerce físicamente. La incitación al odio, la incitación al odio termina discriminando, por ejemplo, a los inmigrantes. Esa discriminación de palabra se convierte finalmente en acciones de violencia física y concreta. Bueno, ¿quién es más responsable? Nosotros creemos que hay que sancionar al que incita a esa acción, al que motiva al otro, yo no leí solo al que ejerce el acto. Una entrevista que te hizo Pía Figueroa, muy buena, en que explica el contenido y también de esa iniciativa. Y al mismo tiempo tú te destacaste en el último tiempo por haber encabezado en la práctica una iniciativa de acusación constitucional contra jueces que fallaron a favor, ¿no es cierto?, de la liberación de reos que estaban en Punta Peuco. Y es bien importante aclarar el tema. Si uno mira la historia de esos jueces, hay algunos que han sido brillantes y que realmente han estado juzgados, comprometidos y han juzgado claramente a favor de la defensa de los derechos humanos. Pero nosotros no estábamos evaluando su historia, estábamos evaluando un hecho específico, o 7 hechos, en que se concede la libertad a quienes violaron los derechos humanos, a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Y nos pareció muy importante, y créeme que lo evaluamos y lo reflexionamos mucho, pero nos pareció muy importante dar una señal clara. Te confieso que teníamos relativamente claro que iba a ser muy difícil que eso llegara hasta finalmente ser destituido por el Senado, que era incluso difícil llegar al Senado, pero creíamos que era importante hacerlo. Recibimos una andanada de ataques impresionante, recibimos una suerte de defensa corporativa por parte de la Corte Suprema y del gobierno, que creemos que fue muy dañina para el Estado de Derecho que ellos decían defender. Creo que esa fue la peor parte, una descalificación y denostación de Carmen Hertz, por ejemplo, a quien se trató de dejar fuera de esta acusación por una vía totalmente truculenta, administrativa, porque ella ha estado en el caso que vincula el asesinato y desaparición por muchos años de su marido, de Carlos Berger. La verdad es que yo creo que fue importante hacerla, fue importante poder llevarla adelante, que se desechara la cuestión previa y por lo tanto se pudiera ir al fondo en la Cámara de Diputados. Y no me ha gustado nada ver que algunos jueces han vuelto con una suerte de desquite, con declaraciones muy descalificatorias de la Cámara de Diputados, siendo que lo que nosotros hicimos fue apelar a una atribución que está en la misma Constitución. Que está en la Constitución.
Sí, Tomás, tenemos que cerrar el programa. Mira, se nos pasó volando esta hora y yo quiero decir que qué bueno que Tomás haya perseverado. Y porque hoy día tenemos un extraordinario diputado en la Cámara. ¿Por qué digo extraordinario? Porque defiende las causas que tanta gente quiere que se defienda, que son los derechos humanos, una visión humanista. Por favor, no desmayes, no lo vas a hacer, continúa con esta forma de ser que tú tienes, que te hace muy especial y muy necesario hoy día en la política chilena. Bueno, gracias Tomás por acompañarnos. A ti muchas gracias y felicitaciones también a ti por lo que están impulsando desde el Museo de la Memoria y los sitios de la memoria. Exactamente, sí. Y nosotros nos vemos en el próximo programa de Que pase ese olvido. Muchas gracias.